Sigue habiendo gente en sala de espera. Bueno, ahí tenemos un primer ejercicio, chicos. Si quieren, ustedes háganle captura de pantalla. Vayan tratando de resolverlo. Háganle captura de pantalla para que no pierda tiempo copiando, ¿no? Estoy seguro que ustedes están frente a una computadora o desde su celular, entonces le pueden hacer tranquilamente captura, ¿cierto? Bien, leamos el ejercicio. Dice, una esfera de masa 2 kilogramos está unida a una cuerda ideal de 3 metros de longitud y se mueve con rapidez constante de 6 metros por segundo, describiendo una trayectoria circunferencial o circular en un plano vertical, como se muestra en la figura. Determina la tensión en la cuerda en el instante representado en la figura. O sea, en este momento, ¿qué tensión hay en esta cuerda mientras este objeto está girando de forma circular? ¿Sí? Ahí en el chat me dijeron que querían revisar. Juan Zambrano me puso si podemos ver algo de Peralte y dinámica del MCU. Bueno, esto no es Peralte, pero sí es dinámica del MCU. Justamente porque aquí se está preguntando la tensión en la cuerda. Entonces no solamente hay que analizar los parámetros de cinemática del movimiento circular, sino también la dinámica del movimiento circular, porque nos están preguntando la fuerza de tensión que existe en la cuerda. Entonces no solo hay que analizar cinemática, sino también las leyes de Newton. Ya chicos, concentrémonos, estoy leyendo los comentarios, concentrémonos en el ejercicio. Sí, vamos, traten de hacerlo ustedes. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ella se sabe la fórmula, Jimmy, dice, fácil, dice, solamente B tan al cuadrado sobre R. No, pues no hay que hacer las cosas de memoria, pues, ¿no? Una vez que usted pase a física mecánica, si es que pasa, eh, seguramente se va a olvidar de esa fórmula, es lo más seguro. Pero usted nunca se va a olvidar de hacer correctamente un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo. El diagrama de cuerpo libre de este objeto, seguramente ustedes van a graficar el peso, que es masa por gravedad. Y como está girando en un movimiento circular atado a una cuerda, aquí vamos a tener la fuerza de tensión T en la cuerda. ¿Sí? 24 dice que le sale. A ver, en este caso, bueno, vamos a regirnos a lo que está sucediendo. En este momento tenemos una tensión T que está apuntando directamente hacia el centro de la trayectoria circular y nosotros habíamos estudiado que la fuerza neta que esté apuntando hacia el centro de la trayectoria circular es justamente la que me va a provocar la aceleración centrípeta de ese movimiento circular. Esa fuerza neta, que es la suma de todas las fuerzas que estén actuando en ese eje, este eje de aquí, a este eje le llamamos eje radial, y a este eje de acá le llamamos eje tangencial, ¿sí? Es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta entonces sería igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿sí?
que es igual a b cuadrado sobre r. ¿Qué es b cuadrado? Es la rapidez lineal que tenga la partícula elevada al cuadrado sobre lo que mide el radio de la trayectoria circular. Y la fuerza que está apuntando hacia el centro o las fuerzas que estén apuntando hacia el centro las tenemos que ver en el diagrama de cuerpo libre, pero solo hay una que está apuntando hacia el centro de la trayectoria, que es la tensión. ¿Sí? Si hubiera más de una fuerza, hacemos la suma vectorial de esas fuerzas que estén apuntando hacia el centro y pues esa sería la fuerza centrípeta. Pero en este caso solo es una fuerza, que es la tensión. Y esa tensión va a ser igual a la masa por la rapidez al cuadrado sobre el radio. Tenemos esos datos, la masa 2, la rapidez que tiene la partícula es de 6 al cuadrado sobre el radio de la circunferencia que tiene que ver con justamente la longitud de la cuerda. El radio de la trayectoria circular equivale o mide lo mismo que de lo que mide la longitud de la cuerda, que es 3 metros. ¿Sí? Esto sería igual 36, 6 por 6, 36, dividido para 3 a 12. Y 12 por 2, 24 newtons. ¿De acuerdo? Esa es la tensión en la cuerda. ¿Qué es lo que me preguntan? Es justamente eso, ¿no? Determine la tensión en la cuerda en ese instante. Entonces, esta sería la respuesta correcta. Al ojo, muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. No se ve completo, así que vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Léalo, hágale captura. FC es fuerza centrípeta. También se podía hacer la sumatoria total de fuerzas y pasar la tensión al otro lado. Solo había una fuerza que apuntaba hacia el centro, que era la tensión. El peso no estaba apuntando hacia el centro, por eso no lo, no lo tomamos en cuenta. ¿Sí? FC era fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es la fuerza neta o la suma de todas las fuerzas que apunten hacia el centro. La normal, pues como estábamos analizando este punto de aquí, no había normal. ¿Ok? Ah, sencillito el ejercicio. Vamos con este. ¿Qué dice? Una esfera de masa m igual 50 gramos está suspendida de una cuerda ligera. Está suspendida, cuidado, vayan a pensar que está sobre el suelo. Dice que está suspendida de una cuerda ligera e inextensible de longitud L. ¿Sí? Ahí tenemos una figurita para guiarnos también. Al hacerla girar en un movimiento circular uniforme horizontal, la cuerda describe un cono formando un ángulo constante θ igual a 10 grados. Aquí está el ángulo. Con la vertical. Y la esfera recorre una trayectoria circular de radio r igual a 25 centímetros. Determine la magnitud de la velocidad tangencial v que debe tener la esfera para mantener este movimiento circular uniforme en un plano horizontal. Desprecie cualquier tipo de fricción y considere que la gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, analízalo. Vamos practicando realizar bien el diagrama de cuerpo libre, porque como no está apoyada en ninguna superficie, sino que está colgando esta esfera unida a través de una cuerda, vamos a tener aquí la tensión y para abajo vamos a tener el peso. ¿De acuerdo?
tensión y peso. Nuestro eje, nuestro eje tangencial vendría a estar alineado con el peso del objeto. Y también tendríamos que graficar nuestro eje radial que pasa por el radio, ¿sí? Por eso se llama así, eje radial. Y ahí tenemos no la tensión, sino una componente de la tensión nada más, ¿no? Si se dan cuenta, si descomponemos la tensión, aquí tendríamos la componente radial de la tensión y aquí tendríamos la componente tangencial de la tensión. TR es la componente radial de la tensión y T sub T es la componente tangencial de la tensión. La componente radial se alinea con el eje radial, la componente tangencial se alinea con el eje tangencial. En el eje tangencial hay equilibrio. Esta componente de la tensión tiene la misma magnitud que el peso, de tal manera que el círculo que se forma es horizontal. Pero en cambio, la componente radial no se cancela con ninguna fuerza hacia el otro lado. Es la única fuerza que está dirigida hacia el centro de la trayectoria circular. Por lo tanto, la componente radial de esa tensión es la fuerza centrípeta, que es la que me origina la aceleración centrípeta de la partícula. Esto es por segunda ley de Newton, ¿no? Recuerde que la segunda ley de Newton dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. La fuerza neta es la aceleración centrípeta y la aceleración que está experimentando aquí el objeto es la aceleración centrípeta. ¿Sí? Esos son los conceptos que debemos dominar en este tipo de temas. Vamos a leer los comentarios. Dice, sacar primero las componentes, el peso, el seno, bla, bla, bla. Sí, muy bien, sacar las componentes. Profe, hay que sacar ahí se le saca el área. No, no tiene nada que ver. Ya, chicos, concéntrense. Están escribiendo cosas que nada que ver. Listo. Entonces, ahora sí, viéndolo desde una perspectiva que nos beneficie, tendríamos un triángulo rectángulo, ¿verdad? En donde aquí tenemos los 10 grados, aquí tenemos la longitud de la cuerda L, aquí tenemos el radio, ¿sí? Y en ese mismo triángulo podemos dibujar aquí estaría la tensión y aquí estaría la componente radial de la tensión, ¿sí? Esa componente radial de la tensión, T sub R, ¿a qué sería igual? Siendo que sería igual a la tensión por el seno de 10, ¿sí o no? Entonces podemos escribir la segunda ley de Newton como T por seno de 10 igual a masa por aceleración centrípeta, pero la aceleración centrípeta, recuerde que en el capítulo 4 vimos que es igual a la rapidez lineal al cuadrado dividido para el radio, ¿sí? Ahora, en el eje tangencial se equilibran las fuerzas. La tensión, la componente tangencial de la tensión, esa en cambio sería T por coseno de 10, ¿sí? Y en el eje tangencial se aplica la primera ley de Newton porque está en equilibrio. En el eje tangencial no hay aceleración. Esa bolita no está, esa esfera no está subiendo ni bajando, no se está acelerando ni hacia arriba ni hacia abajo. Así que T por coseno de 10 se va a equilibrar o va a ser igual en magnitud al peso del objeto. ¿Sí? Bien, vamos a borrar un poquito este triángulo de aquí. Oh, no, esto no lo voy a borrar. Voy a hacer más abajo nada más para tener más espacio para escribir. ¿Sí? Permitan un momento para admitir las personas que están en sala de espera. Claro, los datos están en gramos, como bien lo dicen aquí,
Habría que trabajar en kilogramos o esperarnos hasta el final a ver si se simplifican las masas. Ya. Listo. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos una primera ecuación, t por seno de 10 igual a m por b cuadrado sobre r, y una segunda ecuación que dice que t por coseno de 10 es igual a m por g. Lo que hay que encontrar es determinar la magnitud de la velocidad tangencial v que está aquí. Entonces lo que podemos hacer es reemplazar o utilizar algún método para eh, resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son la tensión y la rapidez lineal. Por ejemplo, si dividimos la parte izquierda de la igualdad de la ecuación uno para la ecuación 2 y la parte derecha de la igualdad de la ecuación uno para la ecuación 2, nos vamos a dar cuenta que se simplifican las tensiones rápidamente y se simplifican las masas. Así que no importa que las masas se les hayan dado en gramos, o en kilogramos, o en onzas, o lo que sea. Seno sobre coseno del mismo ángulo, eso es igual a la tangente de 10. Y aquí vamos a tener arriba b cuadrado y en el denominador r por g. Necesitamos el radio. ¿A qué es igual el radio? El radio va a ser igual a, o guarda relación con la componente de esta longitud de la cuerda. Sería igual a L por el seno de 10. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice la primera fila de rojo? Aquí la componente radial de la tensión es igual a la fuerza centrípeta y la fuerza centrípeta es igual por segunda ley de Newton a la masa por la aceleración centrípeta. Bien, vamos a sacar de la reunión a Jeremy Miranda debido a los comentarios que está haciendo. Me parece una falta de respeto las cosas que está poniendo, la verdad. O bueno, si no quiere que lo saque, le voy a pedir que ya deje de hacerlo. Por favor. Si no, ya lo saco de la reunión directamente. Bueno, parece que ya entendió, no dice nada. Espero que haya entendido este llamado de atención. Ok. L dice que es de 25 centímetros. Ah, bueno, dice que el radio es de 25 centímetros. Mm, bueno, ya nos están dando el dato, ¿no? No hacía falta encontrar el valor de R, ¿no? Claro. Es más, no tenemos L. El valor de L no lo necesitamos. Sí, entonces, esto de aquí lo borramos. Pensé que nos daba el valor de L. No, nos dan directamente, más fácil todavía, ¿no? Nos dan directamente el valor de R. R es igual a 25 centímetros o 0,25 metros. Como bien dicen en el chat, hay que dejarlo en metros. ¿Por qué razón? Porque la gravedad que vamos a utilizar aquí está en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces de aquí despejamos. Tendríamos la R por G por tangente de 10 igual a B cuadrado. Entonces sería que la rapidez lineal o tangencial es igual a la raíz cuadrada de R, 0,25, por G, 9,8, por la tangente de 10. ¿Cuánto sale eso en la calculadora?
0,25 por 9,8 por la tangente de 10, raíz cuadrada de eso, 0,66 metros sobre segundos aproximadamente, que sería el literal B. Sí, vamos a leer los comentarios. Dice, profe, hay que llevarlo a metros, muy bien. Con ley del seno podemos sacar la L. Claro, con el seno de... Ajá, pero no es necesario, no, no nos pedían eso. ¿Sí? ¿Fácil o difícil? Profesor, ¿será que puede maximizar? ¿Qué cosa? Para poder tomar captura. Para que salga todo, tendría que hacerlo un poquito más pequeño para que entre todo sola. Algo así. Chao. Ahí. ¿Sí? ¿Ya estamos? Sí, los ejercicios que estoy, como estoy, se está grabando, los voy a pasar. A ver, el archivo, listo. A ver, continuamos entonces. Bueno, esos son un par de ejercicios de dinámica que les, que les estaba, que les tenía preparados. Vamos a saltarnos un poquito a cinemática. Vamos con este. Sí, sí, yo al final les paso el PDF con los ejercicios incluso que me estoy saltando, que son de vectores, para que los practiquen. Y también con las anotaciones que yo estoy haciendo aquí. Y el video grabado lo voy a subir a mi canal, que ya les pasé. ¿Ya? Hagamos este, por favor. Vamos practicando. Dice, una partícula se mueve a lo largo del eje X y durante los primeros 3 segundos se desplaza con una velocidad constante de 9 metros por segundo. Luego continúa desplazándose durante 7 segundos con una velocidad desconocida v. Finalmente, durante 5 segundos experimenta una velocidad de menos 4 metros por segundo. Si la velocidad media durante todo el recorrido fue de 3 metros por segundo, determinar el valor de la rapidez durante el segundo tramo, la rapidez desconocida. ¿Cuál sería? Interesante. Claro, es constante. Todas son velocidades constantes. A ver, traten de resolverlo. Imagínense que ya está en el examen. ¿Cómo lo resuelven?
Donde caiga la lágrima. Bueno, buena estrategia. Ahí se pone encima del examen y donde caiga, si cae en la A, eso, vamos dibujando los tramos, vamos poniendo los datos, vamos planteando las ecuaciones que sepamos y pues ahí vamos inventando las cosas sobre la marcha. Tirar los dados. Sí puede ser, lleve un dadito. Vamos dibujando los tramos. Dice, leamos de nuevo, una partícula se mueve a lo largo del eje X durante los primeros 3 segundos, desde t igual 0 hasta t igual 3, se desplaza con una velocidad constante de 9 metros por segundo. Vamos a llamarle V1. Luego continúa desplazándose durante 7 segundos. Vamos a poner aquí, en vez de poner instantes de tiempo, vamos a poner los intervalos directamente, 3 segundos. ¿Sí? En el segundo tramo, no sé qué t es igual aquí, la verdad habría que sumar, ¿no? Habría que sumar 3 más 7, sería t igual 10. Pero en realidad lo que me importa es el intervalo de tiempo, delta t2, 7 segundos. ¿Estamos claros la diferencia entre instantes de tiempo e intervalo de tiempo? El intervalo me lo están dando aquí, son 7 segundos, y eso es lo que me interesa en realidad. El 10 lo saqué sumando esos 3 segundos del instante inicial más el intervalo de 7 segundos, me da un instante final de 10 segundos. Que no lo quiero, lo que quiero es el intervalo, ¿sí? Esa velocidad desconocida, v sub 2, no sabemos cuánto es el segundo tramo, pero durante los 5 segundos finales, ¿sí? 5 segundos finales, experimenta una velocidad una velocidad negativa, entonces está mal dibujado aquí. No sigue avanzando, sino que más bien retrocede, ¿sí? Pero bueno, no importa. Retrocede de aquí para acá. El delta T3 sigue siendo 5 segundos, solo que esa velocidad es negativa, menos 4 metros por segundo. ¿Ya? La velocidad media durante todo el recorrido, la velocidad media de todo el recorrido fue de 3 metros por segundo. ¿Sí? Determinar el valor de la rapidez durante el segundo tramo. Este de aquí. Aquí es igual. Vamos a leer los comentarios. Gráfica B versus T. ¿Qué pasa? O sea, con gráfica no lo vamos a hacer. Está medio largo ese ejercicio, sí, está medio feo. ¿Serían 3 tramos? Claro, serían 3 tramos. En el último regresa, correcto. Anda, ¿qué es igual a velocidad media? La velocidad media de todo el recorrido sería igual a el desplazamiento que tuvo la partícula desde que empezó, desde este punto, hasta que finalizó. Como regresó hasta acá, entonces este desplazamiento, delta X, sobre el intervalo de tiempo total, que fueron 3 segundos, más 7 segundos, 10 segundos, más 5 segundos, 15 segundos, es igual a 3 metros por segundo. ¿Sí? Interesante. Si paso a multiplicar el 15, me va a quedar, o estamos encontrando el dato del desplazamiento de 45 metros. ¿Sí? De aquí a acá hay 45 metros. Delta X es 45 metros.
¿Sí? Bueno, vamos viendo de qué me sirve eso. Vamos analizando el primer tramo. El primer tramo lo recorre a 9 metros por segundo y se demora 3 segundos. Eso quiere decir que el primer desplazamiento, el primer tramo va a ser igual a 9 multiplicado por 3, igual a 27 metros. El segundo tramo que avanza, delta x2, va a ser igual. Recuerda que todas son velocidades constantes, por eso estoy usando esta fórmula de MRU. La fórmula de MRU dice que el desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Por eso multiplico 9 por 3, 27 metros. En el segundo tramo tenemos una velocidad desconocida por 7 segundos. ¿Sí? Tendríamos 7b. Y el tercer tramo, en cambio, tenemos una velocidad negativa por 5 segundos menos 20 metros. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? He encontrado los desplazamientos individuales de la partícula. Este ejercicio solo es de MRU, porque el dato o lo que nos dice el enunciado es que la partícula se está moviendo con velocidad constante. Todos los tramos los hizo a velocidad constante. ¿Sí? Bueno, a ver, recapitulando, los que se perdieron. Hice un dibujo de lo que está sucediendo, de lo que nos dice el enunciado. El primer tramo, la partícula viaja a 9 metros por segundo durante 3 segundos. El segundo tramo, la partícula sigue viajando hacia la derecha con una velocidad v desconocida y lo hace durante 7 segundos. Entonces, el primer tramo, con esos datos, pude encontrar que se desplazó 27 metros. El segundo tramo, no sé cuánto se desplazó, pero multiplico la velocidad desconocida por los 7 segundos, me sale 7b. Y el tercer tramo retrocede, porque aquí dice que lo hace con una velocidad de menos 4 metros por segundo. Entonces, retrocede. ¿Cuánto retrocede? Menos 4 multiplicado por el tiempo que se demora retrocediendo. Menos 4 por 5 son menos 20 metros. ¿Sí? Y como dato final nos da el enunciado de que todo el recorrido, la velocidad media de todo el recorrido fue de 3 metros por segundo. Entonces, pero la velocidad media es igual al desplazamiento total dividido para el tiempo. El tiempo total que se demoró en hacer todo el recorrido es la suma de cada uno de los intervalos de tiempo de cada uno de los tramos individuales. El primer tramo lo recorre en 3 segundos, el segundo tramo lo recorre en 7 segundos y el tercer tramo lo recorre en 5 segundos. En total hay 15 segundos. Entonces, la velocidad media, como es igual al desplazamiento sobre el intervalo de tiempo, pongo pues que desplazamiento delta x desconocido dividido para 15 segundos es igual a lo que me dice el enunciado 3. De eso yo obtengo que el desplazamiento total de la partícula fue de 45 metros hacia la derecha. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿ok? Ya algunos ya me dicen la respuesta, dice, Jan me dice, entonces la respuesta es la B. No sé, ¿qué falta por hacer aquí? El desplazamiento total, ¿a qué va a ser igual? ¿Va a ser o no va a ser igual a la suma de todos los desplazamientos individuales? ¿Sí o no? 45 metros debe ser igual a 27 metros más estos metros de aquí que todavía no sé cuántos son porque no sé con qué velocidad recorrió ese tramo. Justamente esa es la incógnita. La incógnita con esta última ecuación que tengo. El menos 20 pasa al otro lado con más 20. El 27 pasa al otro lado con menos 27. Y tengo aquí entonces 45 más 20, 65, más menos 27, 38. Y paso el 7 a dividir. 38 dividido para 7
Me queda 5,43 metros por segundo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, muy bien. Excelente. Sí, está un poquito largo, pero no difícil, ¿verdad? Amplíe para tomarle foto. Ahí va el espacio, pero bueno, ¿quieren? Ahí está. Ah, sí, tómele foto por si acaso. Vamos a guardar. Tómele captura, pues, ¿no? Eh, este aquí puede ser interesante resolverlo. Escogí varios al azar de exámenes pasados. Este creo que estaba en una prueba de salida o en la de desarrollo de la lección general, no me acuerdo. Por eso no tiene alternativas. Trate de resolverlo, ¿ok? Ahora vamos a leer el ejercicio. Dice, una partícula inicia su movimiento en el punto A y se mueve hacia el este con rapidez media de 10 metros sobre segundos, llegando a un punto B. O sea, el primer tramo lo hace desde A hasta B, recorriendo una distancia D a 10 metros por segundo. Inmediatamente gira tomando rumbo hacia el oeste con rapidez media de 8 metros por segundo. O sea, de B viaja hasta C. Y aquí tenemos el dato de que ese viaje lo hace a 8 metros por segundo y se detiene en C, tal como se muestra en la figura. Determine la velocidad media en metros sobre segundos de todo el recorrido, desde A hasta C. Ujú. Bien, ¿qué podríamos plantear aquí? Vamos planteando las ecuaciones. ¿Qué ecuación podríamos plantear en primer lugar? La fórmula de velocidad media. Ok. De todo el recorrido, la velocidad media de todo el recorrido desde A hasta C sería igual a el desplazamiento desde A hasta C dividido para el intervalo de tiempo total. El desplazamiento desde A hasta C es esto, que es un vector que mide 2 tercios de. 2 tercios de. Dividido para el intervalo de tiempo, que no se sabe cuánto es, ¿no? Intervalo de tiempo total. Y esa velocidad media es la que no conocemos, ¿no? Eso no sabemos cuánto es. Esa es la incógnita. Determina la velocidad media en metros sobre segundos de todo el recorrido. Muy bien. Estamos peor de lo que empezamos, ¿no? Tenemos que esa velocidad media es 2 tercios de dividido para un intervalo de tiempo total. No sabemos ni cuánto es d ni cuánto es el intervalo de tiempo total. Terrible. ¿Qué más hacemos? Aparte de llorar. Tenemos B y D, profe. Claro, tenemos ahí un par de datos que nos pueden ayudar bastante. El primer tramo desde A hasta B, que sería
toda la distancia d, ¿verdad? Porque si de aquí a acá hay 2/3 d, pues aquí deberíamos tener 1/3 de d más adicional. Y desde A hasta B completo tendríamos, sí dice, ¿no? Déjame leer bien. Inmediatamente gira, se muestra la figura. Claro, aquí está, toda esa distancia es D. Entonces, el primer tramo desde A hasta B, tenemos velocidad media desde A hasta B, es igual a 10 metros por segundo. Y ese 10 es igual al desplazamiento desde A hasta B sobre el intervalo de tiempo, vamos a llamarle intervalo de tiempo desde A hasta B. El desplazamiento desde A hasta B es de D y el intervalo de tiempo desde A hasta B no lo sabemos, pero lo podemos despejar justamente. Ese intervalo de tiempo desde A hasta B sería igual a la distancia D dividido para 10. ¿Estamos de acuerdo? D sobre 10 sería, no sería 10D, sino D sobre 10. Bajemos un poquito. Ahora, en el regreso, desde B hasta C, la velocidad media desde B hasta C es de, bueno, dice rapidez media, ¿no? Sabemos que va de derecha a izquierda. Permítame un segundito, por favor. Hola, ya, no se escucha, dice. Sí, es que no estaba hablando, pues, ¿cómo se va a escuchar? Bueno, ya algunos ya aprovecharon para sacar la respuesta. Bueno, en el tramo de B a C que está retrocediendo, la velocidad media como tal sería de -8, ¿sí o no? Pero bueno, lo que me interesa es en lo que se demora, ¿no? Así que podemos utilizar la magnitud nada más, que sería la rapidez media. Esa rapidez media de 8 es igual a la magnitud del desplazamiento desde B hasta C dividido para el intervalo de tiempo desde B hasta C. Le pongo la magnitud porque no me importa que esté retrocediendo porque solo quiero saber cuánto se demoró nada más. ¿Ok? Entonces tendríamos que 8 es igual al desplazamiento. El desplazamiento es 1/3 de D. ¿Sí? La magnitud del desplazamiento es 1/3 de D. Si no le ponía la magnitud, esto era negativo y esto también era negativo y esos dos signos menos se iban a ir. ¿Sí? No hay problema. Es igual, aquí, perdón, dividido para el intervalo de tiempo. Despejo el intervalo de tiempo desde B hasta C, que es igual a D sobre, aquí se saben matemáticas, ¿no? 1/3 de D, el 8 por 3, 24, quedaría abajo y la D quedaría arriba, ¿sí o no? Ahí tengo lo que se demora la partícula en ir desde A hasta B y en ir desde B hasta C, ¿verdad? Ese dato es el que me faltaba, pues, para poder encontrar esto de aquí, porque esa velocidad media desde A hasta C era igual a 2/3 D, pero dividido para el intervalo de tiempo total que se demoraba, y eso era algo que no conocíamos. Pero ahora lo conocemos. ¿Por qué? Porque ese tiempo total que se demora en ir desde A hasta B y desde B hasta C es la suma de estos dos intervalos de tiempo que acabo de encontrar. El primer intervalo de tiempo se demora D sobre 10 y el segundo intervalo de tiempo que se demora es de D sobre 24. La suma de los dos intervalos que utilizó para moverse es el intervalo de tiempo total que yo necesitaba para encontrar lo que me estaban preguntando, la velocidad media de todo el recorrido. ¿Ok? Vamos a poner todo esto en decimales porque las fracciones me producen ansiedad. 2 dividido para 3 es 0,66666, redondeando. ¿Sí? Y acá
Esto lo puedo dejar como 0,1D más, y D sobre 24 es 1 dividido para 24, ¿sí? 0,042. No me alcanzó. Ahí me faltó una D, ¿sí? Entonces, arriba tenemos 667D y abajo hay que sumar eso más 0,1. Me queda 0,142 aproximadamente D. Se simplifican las D y queda 2. Eso sale 4,71 aproximadamente metros sobre segundo. ¿Sí? Si redondeamos, igual va a quedar parecido, pero en esencia ese es el valor que sale, ¿no? ¿Qué tal? ¿Sí le salió? ¿Cómo lo vieron este ejercicio? Vamos a hacerlo más chiquito. Ah, no, no es necesario. Ahí sale todo. Ya. Entonces avanzamos a este ejercicio de acá. Ahora sí, yo creo que ya a estas alturas ustedes deberían estar, no en capacidad, sino con la suficiente confianza de intentarlo y resolverlo de una buena manera. ¿Ya? A ver, intenten ustedes primero. A ver, vamos a leerlo. Dice, los cuerpos A y B se encuentran inicialmente en las posiciones -30i y 20i respectivamente. El cuerpo A se mueve con una velocidad constante de 15i metros por segundo, mientras el cuerpo B se mueve con velocidad constante de más 10i. O sea, los dos se mueven hacia la derecha. E inicia su movimiento 2 segundos después de haber partido A. Ok. Hay que hacer un grafiquito para entender mejor, ¿no? Determinar la posición en la que se encuentran. A ver, ¿cómo iría el grafiquito? Eh, A se encuentra, aquí está el x igual 0. A se encuentra inicialmente en x igual -30. Ahí está A. Y B se encuentra en la posición x igual 20i, a la derecha del 0. Aquí se encuentra B, al inicio. Entonces dice aquí que A se mueve con velocidad de 15 metros por segundo y B se mueve con una velocidad de 10 metros por segundo. Este va más lento, pero inicia su movimiento 2 segundos después de haber partido A. En un segundo después, en 2 segundos después, al ojo A se va a encontrar en la posición x igual a 0, ¿no? ¿Sí o no? Porque va a 15 metros por segundo, o sea, recorre 15 metros en un segundo, recorre 30 metros en 2 segundos, o sea, en 2 segundos A todavía se encuentra atrás de B. Ahí B empieza a moverse, pero empieza a moverse con una velocidad de 10 metros por segundo, o sea que en realidad, ¿quién va a alcanzar a quién? ¿A va a alcanzar a B o B va a alcanzar a A? Claro, A todavía se encuentra atrás de B cuando B empieza a moverse, así que B se va a ir hacia la derecha, A va a estar atrás, pero también se va a ir hacia la derecha, pero como va más rápido A, entonces en algún momento lo va a alcanzar. ¿En dónde lo alcanza? ¿En X igual cuánto? Esa es la pregunta. Entonces, como ambos se mueven con MRU, lo que dice aquí es que se mueven con velocidad constante. Entonces, para A, la ecuación de su movimiento va a ser x final igual a x inicial más velocidad de A por t.
Y para B, vamos a tener que su posición final de encuentro con A es igual a su posición inicial más su velocidad por t menos 2. ¿Por qué t menos 2? Porque empieza 2 segundos después de haber partido A. Si A parte en un tiempo t, pues B va a partir 2 segundos después, en t menos 2. ¿De acuerdo? ¿Por qué no más? 2. ¿Cómo lo podemos entender más fácilmente? Como un intervalo de tiempo. Para A, el intervalo de tiempo sería t final, que es el tiempo de encuentro con B, menos su tiempo inicial. ¿Desde qué tiempo parte A? En el tiempo t igual 0. Entonces sería t menos 0. T menos 0 es t. Y B, en cambio, su intervalo de tiempo es igual al tiempo en el que se encuentra con A, menos el tiempo inicial desde donde parte. ¿Cuándo parte B? ¿B parte en un tiempo t igual a 0? No. ¿B parte en un tiempo t igual a 1? No. ¿B parte en un tiempo t igual a 2? Entonces sería t final menos t inicial, que es 2, t menos 2. Y eso es lo que reemplacé aquí. ¿Ahí se entendió mejor? Sí. Excelente. Reemplazamos los datos que tenemos. Tendríamos x igual a, para a, x sub 0 es menos 30, su velocidad es más 15 por t, y para b, la x de encuentro sería igual a su posición inicial, 20, más su velocidad de 10 por t menos 2, ¿sí? Esto sería igual a 20 más 10 por t, 10t, menos 10 por 2, 20. 20 menos 20 se van y queda aquí esta ecuación que es igual a 10t. Interesante. Igualamos esas x o igualamos las t, como prefieran, ¿no? Si igualamos las x, encontramos el tiempo, pero una vez que encontramos el tiempo, lo reemplazamos aquí rapidito y ya está. ¿Sí? Entonces sería menos 30 más 15t igual a 10t, ¿sí? Este pasa acá al otro lado, 15t menos 10t, y el menos 30 pasa al otro lado con más 30. 15 menos 10 es 5 veces t igual a 30 y t sería igual a 30 para 5 a los 6 segundos. A los 6 segundos de haber partido A se encuentran. Eso quiere decir que el punto de encuentro es 10 por 6 igual a 60 metros. 60 y, pues, ¿no? Estamos utilizando los vectores y para definir el movimiento en el eje X. Excelente, sí, muy bien, 6 segundos. 4 segundos sería tomando en cuenta desde el momento que B empieza a moverse. Porque recuerden que B se empieza a mover 2 segundos después de A. Entonces A se llevó moviendo 6 segundos hasta llegar a la posición X igual 60, pero B se movió durante 4 segundos hasta llegar a la posición 60. ¿Sí? Mírenlo, facilito aquí. Si multiplicamos 10 por 4 segundos de B, que se movió, me dan 40 metros. 40 metros más los 20 metros, que son su posición inicial, ¿a dónde va a llegar? A los 60 metros. ¿Sí? Entonces todo concuerda. Depende desde donde lo... Depende desde la referencia, desde donde estén calculando las cosas. ¿Sí? ¿Por qué multiplico 10 por 6? Porque no quiero el tiempo me salió 6 segundos, quiero la posición de encuentro X. Entonces aquí tenía mi ecuación X igual a 10 por T, si ya encontré el tiempo de 6 segundos, 10 por 6 da 60 metros.
Bueno, otra vez me están preguntando por qué puse t-2 acá en lugar de poner t, porque aquí dice que B empieza su movimiento 2 segundos después de haber partido A. Si A y B partieran al mismo instante, aquí yo hubiera puesto t directamente. Pero como parte 2 segundos después, pongo t-2. ¿Por qué el t-2? Nuevamente explico. Lo podemos ver de dos maneras. Digamos, ya tenemos el tiempo. Voy a utilizar el ejemplo de la respuesta que me salió. T igual 6 segundos. Si A parte desde t sub 0 igual a 0 y se encuentra a los 6 segundos con B, su intervalo de tiempo son 6 segundos. T final menos T inicial. 6 menos 0, 6 segundos. Para B, en cambio, B empieza su movimiento en T igual 2. Termina su movimiento, se encuentra con A en t igual 6. Su intervalo de tiempo no es de 6 segundos, es de 4 segundos. Es decir, t final menos t inicial. 6 menos 2 igual a 4 segundos. ¿Sí? Por eso, para A yo pongo por t, pero para B pongo t-2. Porque si A se mueve durante 6 segundos, B se movió no desde el segundo 0, sino desde el segundo 2. Él estuvo moviéndose durante 4 segundos, no más. T-2. O verlo como la fórmula de t final menos t inicial. Para A, el final es t y el inicial es 0. T menos 0, t. Ese es el que pongo aquí, por 15t. Pero en cambio para B, t final menos t inicial, t final es t y el t inicial es 2 segundos. T-2 es lo que pongo acá entre paréntesis. ¿Sí? El tiempo de 6 segundos es el tiempo que se encuentran tomando como referencia t sub 0 igual a 0 el momento en que A empezó a moverse. A empezó a moverse en t igual 0. B empieza a moverse en t igual 2. Pasan 6 segundos tomando en cuenta desde el momento en que A empieza a moverse. Pero son solo 4 segundos tomando en cuenta desde cuando B empieza a moverse. ¿Se entiende o no se entiende? Seguro. Sí, dicen. Sí, todo sí. Gráficas, posición, tiempo. Sí, también tengo por acá. Como no les voy a poder pasar el archivo, chicos, les voy a dejar que tomen rapidito captura de los ejercicios que... Bueno, este ya le tomaron captura, ¿verdad? A este también ya le tomaron... Ya los que hemos resuelto ya le tomaron captura, pero a lo mejor no le tomaron captura a los que me salté. Este ejercicio de vectores, tómele captura para que lo practique después por Drive y comparte el link. Pero ¿por dónde les comparto el link? Tendría que, tendría que esperarme ahí un- tómale foto más rápido. Por el chat no puedo, no me permite pasar archivos. Tómale fotito rápido, tómale captura. A este también, pero ¿qué archivo voy a subir al Drive si estoy editando el archivo? Estoy sobre el archivo. No puedo pasar a Drive un archivo que estoy editando actualmente. Bueno, ya sé, ya voy a hacer eso del Drive, voy a hacer eso del Drive y el link no se los paso por aquí, sino que se los dejo en la descripción del video que voy a subir a YouTube, ¿ya? Ya, avancemos. En la descripción del video les paso el link del archivo, ¿ok? Tenía ejercicios de caída libre también, me los voy a soltar. Eh, este es fácil.
¿Cómo se llama mi canal? Ya les paso por... Se llama Fisipol. A ver, este es rapidito. Dice, el gráfico adjunto representa el movimiento de una partícula en trayectoria recta. De acuerdo con el gráfico, ¿cuántas veces la partícula cambió su dirección? Este es al ojo, no hay que analizar nada. Algunos dicen cuatro, algunos dicen tres. Marcos dice, profe, le voy a decir algo. Usted es el profesor que tiene. Ahí le faltó algo, pues, ¿no? ¿El qué, pues? Dice, ¿cuántas veces la partícula cambió su dirección? ¿Dos, tres, cuatro? La cantidad de veces que cruza el eje. Hay que tener cuidado. A veces, en algunas gráficas hay que fijarse en la cantidad de veces que cruza el eje y otras veces hay que ver los picos de la gráfica. Eso depende de si es una gráfica posición versus tiempo o si es una gráfica velocidad versus tiempo. Aquí, el dibujito tuve que haberlo puesto más abajo. No sé si se vea bien, pero esta es una gráfica posición versus tiempo, ¿no? Por eso dice que el gráfico representa el movimiento de una partícula, o sea, dónde está la partícula a medida que el tiempo transcurre. En el tiempo t igual 5, la partícula está en x igual a tanto. En el tiempo t igual 10, la partícula está en la posición x igual a tanto, así, ¿verdad? Entonces es una gráfica posición versus tiempo. Nos indica el movimiento, cómo se mueve la partícula. Y cambiar la dirección significa que primero te estabas moviendo hacia la derecha y ahora te estás moviendo hacia la izquierda, ¿sí? Si nos enfocamos en el momento en que cruza el eje, en que cruza el eje del tiempo, lo que estamos viendo aquí es el número de veces que pasa por el origen. Por ejemplo, si el movimiento es en línea recta y es que está x igual a cero, en este tiempo la partícula pasó por aquí, pasó por el origen. Y en este tiempo la partícula también pasó por el origen. ¿Sí? Puede ser, puede haber sido a la derecha, haber pasado por el origen hacia la izquierda. Pasar por el origen no significa que en ese momento haya cambiado de dirección. Así que no hay que ver eso. No hay que ver el momento en que cruza por el eje. En este tipo de gráfica, no. En este tipo de gráfica, lo que hay que ver es qué cosa. ¿Sí me entendieron qué significan estos puntos, no? Significa que pasa por el origen, pasa por x igual a cero. Pero aquí no están cambiando la dirección del movimiento. Y les voy a explicar por qué aquí no está cambiando la dirección del movimiento. Unos instantes antes de pasar por x igual a cero, la partícula está en la parte negativa, está por aquí. Entonces está moviéndose así. La. Pasa por x igual cero y ahora pasa a la parte positiva. La. Sí. Ahora aquí están los x mayores que cero, por acá estaban los x menores que cero. ¿Cambió la dirección de su movimiento al pasar por ahí? No, avanzó. Por acá, en ese momento, pasa de nuevo por el origen, pero estaba primero en la parte positiva y luego pasa a las x negativas, ¿sí? Entonces está moviéndose para acá, ¿sí? Entonces aquí pasa por x igual a cero, estaba primero en la parte positiva, pasa el origen y pasa a la parte negativa de las x, a las posiciones negativas, x igual a menos algo, menos 5. Acá estaba en x igual a 5. ¿No? ¿Cambió la dirección de su movimiento al pasar por ahí? No, solo pasó de positivo a negativo o de negativo a positivo. ¿Sí? ¿Se entiende?
Entonces no hay que fijarse en eso. Barramos. La dirección de su movimiento es, primero estaba yéndome hacia la derecha y ahora me estoy yendo hacia la izquierda. Me giro, o primero estoy avanzando y ahora estoy retrocediendo. ¿Cómo sé cómo sé en una gráfica posición versus tiempo que estoy avanzando o que estoy retrocediendo? La pendiente. Sí, digamos que sí. Más concretamente es, si es que tengo una velocidad positiva, estoy avanzando. Y si es que tengo una velocidad negativa, estoy retrocediendo. En el momento que yo pase de una velocidad positiva a una negativa, estoy cambiando de dirección. Y en el momento que yo pase de una velocidad negativa a una positiva, estoy cambiando o no de dirección. Perfecto. Si ya se entendió ese concepto, ahora sí me pueden decir cuántas veces sucede eso en el gráfico. 3. ¿Seguros? A ver, a partir de aquí tengo una recta inclinada con pendiente positiva. Estoy avanzando. A partir de aquí sigo avanzando, solo que esta parte la hago con MRU porque es una recta inclinada y esta parte es con MRV porque es una parábola. Pero sigo avanzando. Llego a este punto y ahora ¿qué hago? Retrocedo. Ahí estoy retrocediendo con MRV. Entonces, de avanzar a pasar a retroceder, aquí hay un primer cambio de dirección. Luego, aquí en este punto, ahora avanzo con MRU. Aquí ocurre el segundo cambio de dirección. Aquí va a ocurrir el tercer cambio de dirección y ya no hay más cambios de direcciones. Entonces, aquí en esta gráfica, posición versus tiempo, el cambio de dirección no lo dice el punto donde cruza por el eje, sino los picos de la gráfica. Serían 3 veces, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo del eje? Ya lo acabo de explicar. ¿Sí? Por el chat, díganme ustedes, a ver si les quedó claro, ¿qué significan estos instantes en donde cruza por el eje? ¿Qué representan? Los instantes en que la partícula, en que la gráfica cruza el eje, ¿qué representan? En una gráfica posición versus tiempo, porque en una gráfica velocidad versus tiempo ahí es diferente. Son los puntos que Roberto me responde por interno. Sería bueno que responda para que lo vean todos. Son los puntos en donde la partícula pasó por el origen. Puede pasar de positivo a negativo, puede pasar de negativo a positivo, no importa. En ese momento la partícula pasa por el origen, pero no cambia de dirección, ¿sí? Es como moverse, cambiar de dirección significa estar moviéndose hacia la derecha y ahora virarse y moverse hacia la izquierda. Eso es cambiar de dirección. Pasar por el origen, tú lo pasas moviéndote en la misma dirección, ¿sí? Claro, en una gráfica velocidad versus tiempo ya es diferente, ¿no? Que esta gráfica es posición versus tiempo. Entonces, era una pregunta al ojo nomás, ¿no? No hay que calcular nada, hay que tener claro el concepto nada más, y eso sería. Entonces, es grande, ahí está, ahí se ve casi completa.
Jared me pregunta, ¿o sea que en la gráfica de posición versus tiempo no importa si cruza negativos? O sea, depende de lo que te pregunten, ¿no? Si la pregunta hubiese sido, dígame cuántas veces la partícula pasa por el origen, ahí sí me importaba esos puntos. Marcos me dice, oiga, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta que no tiene que ver con la clase? Depende. Me la puedes hacer por interno para no desviarnos del objetivo de esta clase, que es practicar para el examen. Esta también es al ojo. Me dicen que es la D. ¿Seguros? Dice que sería la B o la D. Doménica, no se preocupe, les voy a pasar la clase grabada. La voy a subir a mi canal de YouTube. Ahí ustedes pues se saltan nomás. La voy a pasar completa. Ya después edito los lapsos en los que no se habla nada. Eh, y usted se salta nomás y busca esa parte de la explicación y la puede volver a ver. Yo la expliqué como 3 veces. Yo juego Fortnite, me pregunta Marco. Ay, Dios mío. A veces, no mucho, pero sí, he jugado un par de veces. Sí, sí, eso lo expliqué varias veces. Tranquila, que ahí ve el videito y ahí está explicado varias veces. No se preocupen, chicos. Pero ya bueno, le explico rapidito, otra vez. En esta gráfica, estos puntos de aquí que estoy señalando, no, Valorant no he jugado. Estos puntos que estoy señalando son los momentos en que la partícula pasa por el origen. Aquí está el x igual a 0 y la partícula pasa por el origen, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pasa por el origen. Eso no significa cambiar de dirección. Cambiar de dirección es, estoy yendo hacia la derecha y, me voy hacia la izquierda ahora. Eso es cambiar de dirección. Voy hacia la derecha ahora. Me voy hacia la izquierda. Me voy hacia la derecha. Eso es cambiar de dirección. ¿Y cuándo cambia de dirección? Pues cuando la velocidad pasa de ser positiva a ser una velocidad negativa, o de ser una velocidad negativa a ser una velocidad positiva. Eso es donde ocurre en los picos de la gráfica. ¿Sí? Aquí estábamos yéndonos hacia la derecha con velocidades positivas y aquí cambia de dirección y pasan a ser velocidades negativas. Aquí cambia de dirección y pasan a ser velocidades positivas. Aquí cambia de dirección y pasan a ser velocidades negativas. Aquí siguen siendo velocidades negativas. Entonces, 3 veces cambió de dirección. Exacto. Buen ejemplo. Dice, cuando vas a la tienda y te olvidas de que debías comprar, ahí cambias de dirección. Exacto. A ver, vamos a leer este ejercicio. Dice, ¿qué tal? El siguiente gráfico muestra cómo varía la velocidad de una partícula cómo varía la velocidad. Miren, es una gráfica velocidad versus tiempo, que se mueve horizontalmente en línea recta. Elija la alternativa que indique el instante en el que la partícula cambia la dirección de su movimiento. ¿Ves? Lo mismo que preguntaba acá, solo que aquí la gráfica es posición versus tiempo y aquí la gráfica es velocidad versus tiempo. Ahí sí, ¿en qué momento nos damos cuenta de que la partícula cambia la dirección de su movimiento? Otra vez, el concepto es el mismo. ¿En qué momento se cambia la dirección del movimiento? En el momento en que las velocidades pasan de ser positivas a negativas.
O viceversa, de una velocidad negativa paso a una velocidad positiva. Y aquí, como es una gráfica, velocidad versus tiempo, eso es más fácil de ver. Aquí tengo velocidades positivas. Aquí, en esta parte de la gráfica, aquí vamos a ver los picos. Aquí ya no vamos a ver los picos. Fíjense en este pico de aquí. En este pico, la velocidad es positiva, pero acá también. En cualquier punto tenemos velocidades positivas. Todo lo que esté por encima del eje son velocidades positivas y todo lo que esté por debajo del eje son velocidades negativas. En el momento en que cambia la dirección de su movimiento es cuando pasa de positivo a negativo, de negativo a positivo. ¿Dónde ocurre eso? Cuando la velocidad es cero. En el momento que llegas a una velocidad de cero, tus velocidades positivas cambian ahora a velocidades negativas. En este momento de aquí, la partícula cambia la dirección de su movimiento. ¿Sí? En t igual 6, porque ahí la velocidad se hace cero. ¿Quién dijo que era la E? Ricardo, muy bien. ¿Preguntas? ¿Sí quedó claro? Ahí sí tienes que ver en el momento que cruza por el eje, porque en ese momento la velocidad es cero. En el momento que la velocidad es cero es porque venía de ser una velocidad positiva y pasa ahora a ser una velocidad negativa. O viceversa, podría haber sido la curva así, ¿no? Pasar de una velocidad negativa, pasa por el cero y ahora se convierten en velocidades positivas. Eso significa cambiar de dirección. Pero a ver, antes de pasar a la siguiente, me preguntan por interno, profe, ¿y qué hay de la alternativa D? Porque como yo veo en t igual 6 como es cero, pienso que no está retrocediendo y con ello no se produce un cambio de dirección, a diferencia del intervalo donde la velocidad es negativa. En todo el intervalo, desde t igual 6 hasta t igual 10, porque ahí la velocidad es siempre negativa. Claro, el por qué justamente está así para confundirlos, ¿no? En, la pregunta en sí dice, determine el instante. Ya por eso nomás, la alternativa de aquí que dice que la respuesta es en todo el intervalo, ya, ya no la elegiríamos en realidad porque va en contra. Un instante no es lo mismo que un intervalo. Esa es la primera razón por la que descartaríamos el literal D. Y la segunda razón es porque no tiene sentido hablar de un intervalo en el momento que cambia de dirección. ¿Por qué razón? Si me estás hablando de que desde t igual 6 hasta t igual 10, todas estas velocidades son negativas, significa que la partícula lo que está haciendo es esto. Lo mismo que expliqué en la gráfica anterior. En el tramo desde t igual 6 hasta t igual 10, t igual 6, t igual 7, t igual 8, t igual 9, t igual 10. ¿Qué hizo la partícula? ¿Cambió de dirección en algún momento? ¿En todo ese intervalo cambió de dirección? No, se movió negativamente. Su velocidad fue negativa, pero nunca cambió de dirección. El instante en que cambia de dirección es aquí, en t igual 6, en que su velocidad pasa de ser positiva a ser negativa. Es decir, ¿qué hizo la partícula? T igual 4, t igual 5, t igual 6, se detiene y retrocede. T igual 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10, sigue retrocediendo. Aquí, en t igual 6, cambió de dirección.
No, no, no. Eh, Simplemente el literal te está diciendo que la velocidad es negativa. El literal está bien, pero no es lo que estamos buscando, simplemente. En ese intervalo la partícula no cambia de dirección, cambia en t igual 6. En el instante t igual 6, no en todo el intervalo. Si fuera una gráfica posición versus tiempo, me preguntan, si fuera una gráfica posición versus tiempo, ahí si fuera literal b. En t igual 2, claro, pues como en antes, ¿no? En antes, si es una gráfica posición versus tiempo, los picos son los momentos en que la partícula cambia de dirección. Si esto fuera una gráfica posición versus tiempo, buscaríamos los picos. Este sería un punto y este sería otro punto. Pepe me pregunta, sí, claro, ahí tengo más videos. Oh, ahí tengo full videos. La cuestión es verlos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, vamos a este. Profe, uno de cifras significativas. Cifras es con C, no con S. Y hacer ejercicios de cifras significativas sería perder un poco el tiempo, porque este, si sale algún ejercicio de cifras significativas, saldrá uno a lo mejor. Lo que más puede salir es análisis dimensional. Veo que me están pidiendo muchos temas, pero ya se nos acabó el tiempo, chicos. Me piden de cosenos directores, de MCU, de MCV. Ya no se puede abarcar todos los temas que quisiéramos en este corto tiempo, chicos. Trataba de hacer de cinemática, de gráficas, de dinámica del movimiento circular, con lo que de vectores y de cosenos directores hice full en el directo de la semana pasada que hice por TikTok. Ahí, ahí hice bastante de cosenos directores, por eso ya ahorita ya no puse, no me enfoqué en vectores ahora. Entonces, lastimosamente no podemos abarcar todos los temas que ustedes quisieran. Conjuntos, dices. Ah, está perdido usted. Es matemática. No tengo. O sea, los que saqué ahorita son de gráfica. Si quiere busco ahorita uno de fricción. Bueno, ahí. Ahora es que no te pusimos pausa el video. Qué pena. Bueno, aquí ahí queda este pedacito de video con la resolución. Dios les bendiga, chicos, que les vaya bien. Ya nos desconectamos. Estudien bastante, practiquen, cuídense mucho. Chao, chao, bendiciones. Pasen bien.